Hola, mi tema de investigación es obtención, síntesis y aplicaciones de la proteína GFP y derivados. Nombre del aspirante José Luis Sosa Juárez. Origen de la GFP. La proteína verde fluorescente proviene del organismo marino Aquaria victoria. Los investigadores Shimomura, Chalfle y Roger recibieron el premio Nobel en octubre del 2008 por el descubrimiento de la GFP nativa. Una característica de la GFP es que presenta un grupo cromóforo, que es el principal responsable de la fluorescencia en presencia de luz ultravioleta. Características de la GFP. La GFP es una proteína constituida por 238 aminoácidos y con un peso molecular de 26.9 kilodalton. La estructura secundaria es un barril beta conformado por 11 hojas antiparalelas. En el interior del barril se encuentra alojado el cromóforo, aquí lo podemos observar en la figura 4. El cromóforo es la estructura conformada por 3 aminoácidos, señalados en letra negrita en la figura número 3, que vienen siendo serina, tirosina y glicina. De nuevo, en la figura 4 observamos la estructura molecular de la GFP, que es en esta parte, que es la tirosina, que está coloreada en color verde. Esta es la parte responsable del efecto de fluorescencia, que más adelante veremos. Mecanismo de acción de la GFP. La formación del cromóforo en la GFP implica la ciclación espontánea entre el grupo amino de la glicina y el grupo carboxilo de la serina. En la figura número 5 lo podemos observar. Glicina 67, serina 65. Una vez realizada la ciclación, se forma la imidazolina. Posteriormente ocurre una deshidratación del intermediario formado y finalmente ocurre un proceso redox en presencia de oxígeno y se forma el cromóforo maduro, que en presencia de luz ultravioleta florece en verde. Mutantes de la proteína fluorescente. Las mutantes de la proteína fluorescente de la GFP se obtienen de la combinación de aminoácidos en las posiciones 65, 66 y 67. En la figura 6 se muestran las mutantes de las proteínas fluorescentes. Observamos que la color azul contiene histidina, la color azul claro contiene triptófano, la color verde tiene tirosina y la GFP, que es color amarillo, tiene tirosina. En la figura número 7 observamos los espectros de emisión y absorción. En estos espectros observamos cómo absorben la luz los diferentes mutantes de las proteínas fluorescentes. Observamos que tenemos la GFP en azul, la CFP en azul claro, la GFP en color verde, la GFP en color amarillo. Y tenemos los espectros de emisión y excitación. Técnicas de mutagénesis dirigida y PCR en la expresión de la proteína GFP. En la figura 8 se muestra un breve resumen de los pasos a seguir durante la mutagénesis dirigida en la GFP. En primer paso tenemos los plásmidos donadores, que son ADN circular, propio de bacterias o virus. Previamente en ellos se encuentran las características deseadas a clonar. En este caso se va a injertar la GFP, que aquí la tenemos en color verde. Posteriormente se hace la digestión, que consiste en un proceso en el que se unen, más bien se le añaden enzimas de restricción, que son enzimas que cortan segmentos específicos de ADN, reconocen los pares de bases específicos y realizan los cortes. En la figura número 8 observamos la GFP ha sido cortada con una enzima de restricción, que posiblemente va a ser injertada a un plásmido con características específicas, como lo mencionamos en el segundo paso. Se cortan los segmentos circulares específicos de ADN en ADN lineal y se injertan en el plásmido con las características deseadas. Y finalmente, se hacen reaccionar estos plásmidos y se unen mediante ligasas. Entonces se tiene el gen de la GFP injertado en el plásmido con las características deseadas. Posteriormente, se realiza la PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa. Es un método para amplificar un segmento específico de ADN, utilizando una polimerización en cadena con la ayuda de un termociclador. El termociclador es un equipo que contiene DNA simple, los primers, nucleótidos, la tag polimerasa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese aparato? Lo que ocurre es lo siguiente. En la figura 9 indicamos los pasos realizados en el termociclador para la clonación de la GFP. Primero, ocurre una desnaturalización. ¿Qué quiere decir?
que la hebra doble de ADN se abre, como lo podemos observar aquí. Después, la hibridación de los primers. Los primers son diseñados sintéticamente para que sean específicos a los segmentos cortados de ADN. Después tenemos la extensión del ADN polimerasa. Entonces, lo que hace la polimerasa, la TAC polimerasa, es unir los pares de bases de los nucleótidos que se encuentran en solución. Y finalmente ocurre la desnaturalización y se repite el proceso. En la figura 9 podemos observar que una sola molécula hija hay un crecimiento exponencial en función de las células clonadas mediante el paso de PCR. Tenemos expresión de la GFP en un organismo huésped, E. coli. La expresión de la proteína GFP se realiza en un organismo huésped, en este caso Escherichia coli. Este organismo es muy utilizado para la expresión genética de proteínas en el laboratorio, debido a su simplicidad, ya que se conoce con exactitud su secuencia de ADN, es fácil de manejar y cultivar en el laboratorio. En la figura 11 observamos los pasos a seguir para expresar la proteína. Una vez que tenemos clonada las células de GFP, se proceden a cultivarlas en un medio, por lo regular es LB. Son nutrientes que se le dan a Escherichia coli para que pueda crecer y desarrollarse en condiciones de presión y temperatura controladas. Entonces aquí tenemos un control negativo de ADN, negativo con un fármaco que es ampicilina, y un control positivo. Y finalmente tenemos el ADN con la ampicilina y con la mutagénesis dirigida. Entonces, en la figura 11 tenemos los pasos realizados para la expresión de la GFP en un organismo huésped, que en este caso es E. coli. Y aquí podemos observar que en presencia de luz ultravioleta se observan las colonias de E. coli con el gen con el que han realizado la expresión genética. Tenemos el análisis y resultados de la encuesta. La encuesta se limitó a unas simples preguntas, debido a que el tema de investigación es muy técnico en función a los elementos y a las investigaciones que se realizan. Entonces, define con tus propias palabras qué es biotecnología. Es la ciencia que estudia los organismos aplicando la biología y la tecnología. Tenemos otra definición: es la ciencia que contribuye al medio ambiente. Es la tecnología enfocada a la biotecnología, y son todos los procesos biológicos que involucran para la obtención de algún producto de valor comercial. Tenemos otra pregunta que ¿es bueno para la sociedad y el ambiente la modificación genética de los organismos biológicos? El 100% de los entrevistados dijo que sí. ¿Cuál es la importancia de la tecnología? El 100% de los entrevistados estuvo de acuerdo con el siguiente enunciado: aprovechar los procesos celulares y moleculares para desarrollar tecnologías y productos que ayuden a mejorar la calidad de vida. Tenemos otra pregunta: ¿usted consumiría algún producto derivado de un organismo modificado a nivel genético? El 81% de los entrevistados dijo que sí. Análisis y resultados de la encuesta. Tenemos otras preguntas. ¿Quién piensa usted que la biotecnología puede mejorar la calidad de vida en la sociedad en un futuro no muy lejano? Y el 100% de los entrevistados dijo que sí. ¿Qué rubro es más importante en la biotecnología? Tenemos salud, ambiente, agricultura y todos los anteriores. Entonces tenemos que un 45% estuvo de acuerdo con que el rubro más importante es el sector salud, debido a que en la biotecnología la mayor aplicación se deriva hacia los sectores de salud. En México, ¿cuál de los sectores económicos sería el más favorecido por la biotecnología? Tenemos al sector primario, secundario y terciario. Entonces, la mayoría de los entrevistados dijo que el sector secundario y el industrial es el sector más favorecido para la biotecnología en México. Y eso lo podemos observar, ya que la biotecnología se encarga de los procesos biológicos y hacer un uso y la combinación de la tecnología. Y esto se ha dado mayormente en el sector industrial. Tenemos una escala relativa del 0 al 10, qué tan importante es el estudio de la biotecnología en la actualidad, y tenemos que el 45.5% y el 36.4% están en los índices más altos, entre 9 y 10 en función de la escala relativa.
Sin más que decir, muchas gracias por su atención.